Hola. A continuación vamos con la segunda intervención en el segundo Congreso de Análisis Dialógico sobre la Reconquista. La presentación de Andrei Parrilla Prokopiev. Su bagaje principal, entre otras consideraciones, es más de 6 años enteros, más de 6 temporadas, formándose en debate académico. Disfruten. Hola, mi nombre es André Parrilla. Esto va a servir como una especie de introducción o una especie de índice o contextualización hacia el ejercicio en sí del análisis teológico intencionalista del tema de si la reconquista es un término adecuado en la historia de España. Vamos a hacer 3 cosas en esta introducción, que son: 1, explicar el origen de esta investigación; 2, explicar cómo se ha aplicado el método del análisis dialógico; y 3, una especie de presentación hacia los 4 discursos. En primer lugar, el origen de esta investigación surge en el torneo de Séneca de noviembre de 2022, cuyo tema era si es adecuado hablar de la reconquista en la historia de España. A este torneo íbamos a ir inicialmente, y estuvimos en parte de la preparación, pues María Sánchez, Arturo Aguilar, Antonio Herrera y yo, Andrés Parrilla, junto a nuestro formador Javier Eladio. En la mayoría del tiempo lo preparamos, entre comillas, entre los 4. Luego en el torneo en sí fuimos solo Antonio y yo, y ahí también pues escuchamos bastantes recepciones. Esto lo quiero decir porque en parte quiero dar cierto crédito a parte de la exposición mostrada a pues, mis compañeros y a nuestro profesor. En parte, algunas de estas ideas surgieron entre nosotros. Con ello, aún así, todos los fallos son míos y todos los errores quedan a mi nombre. No obstante, después de este torneo lo que hice fue básicamente ampliar la investigación realizada y se presentó a un certamen de investigación, donde se puede consultar el documento presentado más en detalle. Segundo punto, cómo hemos aplicado el análisis dialógico intencionalista en esta investigación. Básicamente hemos entendido el análisis dialógico como el examen riguroso de un fenómeno que produzca al menos más de 2 respuestas de distintas posturas que sean lo más potentes posibles. ¿En qué sentido? Pues argumentativamente, creativamente, pero siempre con una base sólida mínima argumentativa. Intencionalista, ¿por qué? Porque al final lo que se trata es sobre una cuestión humana, que en este caso es la reconquista. En nuestro caso en concreto lo aplicamos produciendo 4 respuestas, 2 a favor y 2 en contra. Y el último punto de la introducción va a ser una presentación hacia estas 4 líneas. Vamos a explicar 3 cosas. Primero, el porqué del tema. Más allá de que fuese el tema del torneo y que sirviese, para mí fue principalmente 2 cosas. Primero, hay razones particulares para este tema en concreto, sobre la reconquista, como pueden ser que la definición de la RAE, pues actualmente para algunos historiadores es problemática, como que hay quienes argumentan que se está utilizando de una forma sesgada, hay quienes argumentan que simplemente pues no es del todo precisa o no es del todo aclaratoria, luego no debería utilizarse en la educación. Y hay más razones particulares. Algunas de esas se detallan más en las actas del certamen de jóvenes investigadores que mencionaba antes, en el que se presentó este trabajo y que o ya o próximamente estará disponible el artículo. Pero aquí quería detallar en concreto otra razón que es de carácter más general, que es, entre comillas, por qué en general deberíamos preocuparnos por los conceptos. Es decir, por qué es importante determinar si un concepto es importante o no. A priori nos podría parecer que realmente lo importante pues, es simplemente saber qué pasó en sí en ese fenómeno y no tanto cómo se llama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los conceptos a veces son importantes? Los conceptos a veces son importantes porque nos permiten desarrollar pues, o nos permiten abrir nuevos caminos o nuevas perspectivas hacia la realidad. Esto puede verse, por ejemplo, sobre todo quizás en la filosofía, como gracias a conceptos como el noúmeno y el fenómeno que dio Kant, pues abrió posibilidades a nuevos campos de investigación o a nuevas tesis o a nuevas proposiciones interesantes. Sobre esto también quería leer un fragmento del libro de Jesús Mosterín, Racionalidad y Acción Humana, en concreto la página
24, donde dice: muchas veces se ejercita la crítica sobre un sistema de afirmaciones, pero no sobre el vocabulario que esas afirmaciones están formuladas. Parece como si se pensara que los conceptos que se emplean para hablar de algo fuesen algo neutral e inevitable, y que solo tuviese sentido discutir de la verdad o falsedad de las ideas articuladas con estos conceptos. Pero un sistema determinado de conceptos es ya un determinado molde que se impone a la realidad. Evidentemente es imposible hablar de la realidad sin imponerle molde alguno. Pero nada nos garantiza que el molde que le estamos poniendo sea el más adecuado. Por eso, el talante crítico nos incita a poner en duda no solo las afirmaciones, sino también la adecuación del sistema de conceptos con cuya ayuda éstas están formuladas, y a someter nuestros conceptos a un proceso de revisión constante a fin de lograr sistemas conceptuales cada vez más precisos, claros y adecuados. Es decir, el sistema de conceptos que tenemos es un sistema que ya de por sí nos impone cómo vemos esa realidad. Si tenemos un sistema más adecuado, o al menos distinto, vamos a poder interpretar la realidad de una forma distinta, quizás más completa o quizás más acorde de acuerdo con nuestros fines. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar revisar el concepto, cómo quizás distintas definiciones o con su existencia o su inexistencia podría cambiar nuestra comprensión general de este fenómeno histórico. El segundo punto de esta presentación es decir que en general la pretensión con la que hacemos esta investigación es racional. Y con racional aquí de nuevo nos referimos un poco a la racionalidad o a lo racional que se expone en el libro de Jesús Mosterín de Racionalidad y Acción Humana. Con esto nos referimos a que lo expuesto aquí pues son razones y no dogmas, y que estamos abiertos completamente a interpretaciones, a errores o a fallos que quizás posiblemente tengamos que corregir o que no nos hemos percatado porque quizás no hemos hecho la investigación pues suficientemente profunda o quizás desconocíamos cierto dato. Con eso todo lo que queremos decir es simplemente que estamos abiertos a escuchar pues respuestas, escuchar vuestros comentarios sobre quizás pues posibles mejoras o quizás distintas alternativas o perspectivas, y que la manera o el método en el que hemos intentado hacer las 4 líneas, pues ha sido el de intentar proveer la mayor base argumental posible para intentar pues evitar algunos de estos fallos. De nuevo aquí me gustaría leer otro fragmento, que es el de la página 25, que dice: por otro lado, el crítico está siempre dispuesto a renunciar a las tesis que hasta entonces ha defendido y a arrojar por la borda creencias largo tiempo por él mantenidas, siempre que descubra contradicciones entre sus diversas creencias o que nuevos progresos científicos, nuevas comprobaciones directas de hechos, nuevos testimonios fiables se opongan a viejas creencias, o siempre que alguien le llame la atención sobre una tal situación. En efecto, la estrategia creencial que aplica la ciencia a nivel colectivo y el humano racional a nivel individual no persigue el mantenimiento de determinados sistemas de creencias, sino la obtención de una imagen del mundo y una información acerca del mundo lo más clara, exacta y verdadera, o al menos probable que sea posible lograr. Y esta estrategia está concebida de tal modo que en general las revisiones significan progresos, pues los casos en que el método racional nos incita a renunciar a nuestras anteriores creencias son precisamente aquellos en que hay indicios objetivos de que es más probable que las creencias alternativas resulten ser las verdaderas. Es decir, que estamos abiertos pues, a escuchar vuestros fallos para poder comprender o para poder obtener la mejor respuesta posible que nos ayude a poder comprender de la mejor forma posible el fenómeno en sí de la Reconquista. El tercer y último punto de esta presentación hacia las líneas es simplemente decir que el modo en el que hemos presentado estas líneas es a través de preguntas. Esto lo hemos hecho porque creemos que es el mejor modo para poder entender las respuestas. Las respuestas no surgen en abstracto, sino que surgen quizás de intuiciones o de respuestas a preguntas que nos iluminan un poco ese camino. Esto, entre comillas, debemos dar también cierto crédito a José Antonio Casanova, porque es a él a quien se lo hemos visto, en concreto a su exposición en el Congreso Mundial de Educación de Santiago de Compostela. La primera tesis responde a la pregunta: ¿se sigue utilizando el término Reconquista? Y si se sigue utilizando, ¿por qué se hace? Para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue indagar en libros, artículos web, webgrafía, vídeos, etc., para ver si efectivamente se había utilizado a lo largo de los años la palabra Reconquista y si se seguía utilizando. Nuestra conclusión, al investigar en distintas de estas fuentes, fue que sí que se seguía utilizando. En concreto, aparte de encontrar por nuestra cuenta artículos concretos donde se
veían cómo se había utilizado, encontramos dos fuentes útiles. La primera, distintos libros de Martín Alvira Cabret, que recogían literalmente la historia de este término y cómo se había utilizado a lo largo de los tiempos. En total, no sé si eran 1 o 2 tomos, pero donde se hablaba completamente de los distintos usos que se le había dado a lo largo del tiempo. La segunda fuente era un libro de Francisco García Fitch, La Reconquista, de 2008, donde recogía explícitamente de su investigación distintos autores que a lo largo de los años también habían seguido utilizando el término. Leemos algunos por dar algún ejemplo. Desde Luis Suárez a Julio Valdeón, pasando por Miguel Ángel Ladero Quesada, Manuel González Jiménez, José Ángel García de Cortázar, José Luis Martín, José María Monsalvo Antón, Hermelindo Portela, María Carmen Pallares, García Turza, Carlos Laliena, entre los españoles, y desde Pierre Guichard a Joseph O'Callaghan, pasando por Charles Julian Bisco, Derek Lomax, Angus Mackay, Adeline Rucoy, Marie-Claude Gerbet, etc., entre los extranjeros, por citar únicamente a una veintena de figuras suficientemente reconocidas en el panorama historiográfico de los últimos 30 años. Es decir, que efectivamente se podía ver como sí que se seguía utilizando la palabra reconquista. Entonces la pregunta siguiente que nos hicimos era ¿por qué? ¿Por qué se había utilizado durante todo este tiempo? Si quizás cabe la posibilidad de que sea un término erróneo y un término bastante sesgado, como quizás veremos en otras líneas. Nuestra conclusión, que también compartimos con algunos historiadores, es en parte la posibilidad de que se haya utilizado por su operatividad. Es decir, el hecho de que el término sea cómodo y operativo para representar un evento o un fenómeno tan complejo como fue esa expansión cristiana. En concreto hemos dicho que se ha utilizado bastante este término a lo largo de la historia. En esta línea en general vamos a quedarnos con la acepción mayoritaria con la que se ha utilizado este término, que es esa acepción más tradicional, más convencional, de identificar reconquista como un proceso de expansión por el cual territorios del norte, prioritariamente cristianos, avanzan hacia el resto de la península ibérica y conquistan o recuperan los territorios que habían sido invadidos por los musulmanes. Para argumentar esta línea, principalmente nos vamos a basar en 3 argumentos. El primero es que es un término identificativo. El segundo es que es un término útil y el tercero es que es un término coherente o contextualizador, cualquiera de los dos. Primero, es un término identificativo y lo es en tanto a 2 cosas. Uno, que es ampliamente o que ha sido ampliamente difundido y que sigue siendo utilizado. Y 2, que lo ha sido por actores bastante distintos, es decir, que no es que solo lo haya utilizado durante todo el tiempo un tipo de autor bastante concreto, sino que ha sido bastante diversificado. Vamos a analizar algunos ejemplos de algunos casos que mencionábamos un poco antes, pues con un poco más de detalle. Fuera de España, algunos ejemplos son Derek Lomax, un historiador que utiliza la palabra reconquista en su obra The Reconquest of Spain, es decir, la incluye en el propio título, y que lo justifica diciendo en la introducción que apela a cierta noción, a cierta ideología que hubo en su momento. Angus Mackay, otro historiador que lo utiliza en su obra Spain in the Middle Ages, bajo un capítulo que literalmente llama The Reconquest o La Reconquista. Otro ejemplo más reciente, 2018, sería una conferencia de Cambridge titulada After the Conquest, Converging Approaches to the Study of the Iberian Reconquista, que fue pues una conferencia donde se hablaba de la Reconquista y para ello utilizaron pues este título, les hablaba de esta expansión. La siguiente categoría podría ser incluso mitad fuera de España, mitad dentro. Es un texto elaborado por el Ministerio de Educación dirigido a estudiantes bilingües o estudiantes extranjeros para aprender sobre la historia de España. Es literalmente un manual para estudiantes de español en las secciones bilingües, Historia de España, donde bajo las respectivas secciones de este apartado histórico utilizan la palabra reconquista. Y ahora, dentro de España, pues encontramos muchos autores. Entre ellos, pues podemos señalar, por ejemplo, Carlos de Ayala, que en numerosos artículos pues, recientes, 2018, 2020, utiliza la palabra reconquista.
podemos encontrar a Francisco García Fitz, podemos encontrar a Julio Valdeón en su obra La Reconquista, etc. Un ejemplo más o menos reciente de 2022 o 2023 es este libro de Reconquista y Guerra Santa en la España medieval, ayer y hoy. Es un compendio de numerosos historiadores expertos, entre ellos Javier Albarrán, Martín Alvira Cabré, Carlos Dayala, Maribel Fierro, Alejandro García San Juan, Francisco García Fitz, Ignacio Gutiérrez de Terán, Eduardo Manzano Moreno, entre otros, donde en el propio final del libro, en el glosario, utilizan la palabra reconquista y la definen, y se utiliza más o menos durante toda la obra. Vemos, por tanto, que tanto dentro como fuera de España pues se utiliza. Vemos también que se utiliza en aspectos tanto más formales como pueden ser pues estas investigaciones o estos artículos científicos, en ciertos libros de texto o educativos, como veíamos con el del Ministerio de Educación, a secciones también más informales. No lo hemos incluido aquí, pero hay numerosos artículos web, se pueden encontrar fácilmente si uno busca Reconquista en Google, y va a ver que hay numerosos artículos de carácter más informal donde también se habla donde también se utiliza la palabra reconquista. O otros medios como pueden ser incluso pues vídeos o noticias o la propia televisión. ¿Cuál es la conclusión en parte de todo esto? Que en la medida en la que ha sido ampliamente difundido y que lo hemos oído durante tanto tiempo, pues pasa a ser un término que podemos identificar fácilmente en cuanto lo vemos, porque sabemos a qué se refiere. Se refiere aproximadamente pues, a esta etapa histórica donde los reinos cristianos del norte pues, volvieron a recuperar un territorio. ¿Qué es lo que nos ahorra esto? Nos ahorra pues, tener que dar muchísimas aclaraciones de detalle, de dónde ocurrió, cuándo ocurrió, para referirnos a este proceso. Es decir, que incluso aunque no fuese el mejor concepto posible en cuanto a detalle, en cuanto a calidad científica, sí que lo es en cuanto a que podemos referirnos de una manera fácil y directa para pasar al grano a hablar directamente de lo que nos puede importar de ese fenómeno o de ese evento, en vez de estar como tanto tiempo parándonos en definir exactamente a lo que nos referimos. Segundo argumento es que es un término útil o conveniente. Este argumento es necesario porque cabría, entre comillas, la posibilidad, desde en contra, decir que, pues mira, no hace falta hablar de reconquista por una de dos razones. Uno, porque en realidad no hace falta hablar de ello porque no es interesante, es decir, no ocurrió nada, entre comillas, interesante, luego no hace falta tener una palabra, nos podemos ahorrar quizás los problemas que hay ahora sin directamente no la utilizásemos. Otra, menos radical, porque esta se puede refutar fácilmente, es decir que, mira, es que en realidad todo este periodo, pues no lo podríamos enmarcar en un mismo periodo o bajo un mismo concepto, sino que deberíamos tener, pues, varios conceptos. Es decir, esta presunta ventaja de la que hablábamos en el anterior argumento, de que bajo un mismo concepto podemos referirnos a toda esta etapa o a todo este evento, pues quizás no es una ventaja, sino que es una desventaja, porque no deberíamos referirnos al evento en su completitud con una sola palabra. Porque, uno, podemos perder la visión de algunos aspectos importantes que ocurrieron, o dos, podemos sobresimplificar algunos de los fenómenos que ocurrieron, sin fijarnos demasiado, o intentar aglutinarnos todos bajo algo que en realidad eran fenómenos distintos, o que ocurrieron bajo sociedades distintas, o que ocurrieron con formas o con métodos diferentes. Para intentar refutar pues esta refutación, vamos a intentar decir dos cosas: que este término sí que hace falta porque lo que es el fenómeno, lo que Reconquista se refiere a, es decir, a todo ese evento, fue bastante útil por dos razones. Primero, porque es en parte lo que permite que se consoliden las sociedades de la península ibérica. Segundo, porque permite la difusión de elementos claves de identidad española. Vamos primero con el primer apartado. Se consolidan las sociedades de la península ibérica. Al final de la Reconquista, siglo XV, lo que obtenemos es aproximadamente pues, una distribución del mapa de la península ibérica, donde tenemos pues, el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Portugal, aproximadamente, si incluimos ya el reino de Granada bajo uno de estos. La cosa que vamos a intentar argumentar es que esta consolidación, uno, es resultado de esta expansión o de todo este proceso de la Reconquista, y dos, que anteriormente realmente no hubieron sociedades tan estabilizadas como estas, al menos hasta aquel momento del siglo XV.
Entonces, respecto a lo primero, ¿qué es resultado de esta expansión o situación? Aquí vamos a citar principalmente a 3 investigadores. Primero, Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz argumenta que gracias en parte pues, a este conflicto español-musulmán es precisamente la razón por la que se consolidan en parte en las sociedades hispanas, y es que deben de colaborar bajo un objetivo común, que es ese de ganar más territorio hacia un mismo enemigo que tenían, que era esa población musulmana que va cambiando a lo largo del tiempo, que les había arrebatado ese territorio. Entonces es gracias a ese conflicto que realmente, pues de una manera u otra, están obligados a ayudarse mutuamente, al menos en parte, para avanzar contra o hacia el sur de la península. Mackay, Angus Mackay, uno de los historiadores que también habíamos citado antes, también colabora en esta idea y expresa que es precisamente gracias, ya no hacia tener ese enemigo común, sino gracias a la dureza de la empresa y a lo larga que fue, la razón por la que permite que se unan tanto, porque fue al final algo que fue bastante duro, y en cuanto duro fue algo que causó bastante esfuerzo, entonces vieron ahí la recompensa. Ovaldeón, por ejemplo, pues muestra que hay numerosos cronistas que ya muestran a lo largo del tiempo que es que tenían esta idea de obtener una Hispania unificada que sería suya. Por ejemplo, en la página 12 o 13, en el libro que decíamos antes, La Reconquista, dice que, sin duda, en los tiempos medievales se confiaba en que algún día se lograría la reunificación de los diversos núcleos cristianos, sustituyendo todos ellos lo que se denominaba nada menos que el conjunto de España. Así lo atestiguan los diversos cronistas de los tiempos medievales, tanto de los reinos de Castilla y León como de la Corona de Aragón, el reino de Navarra o el reino de Portugal. Eso por un lado, es decir, que gracias a esta expansión, a esta situación, es lo que se logra esta consolidación de estos reinos. Y lo segundo, que es que realmente esta fue como la primera vez, más o menos, en la que se tienen sociedades tan consolidadas. ¿Por qué? Vamos a analizar pues, las otras 2 alternativas que habría. La primera es, pues, antes de que ocurriese la propia Reconquista, en tiempos romanos. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando están los romanos ya vemos que hay bastantes invasiones y bastante inestabilidad. Esto lo vemos de 2 formas. La primera lo vemos a través de las invasiones de suevos y de al-ándalos que hay en la península ibérica, razón por la que además deben de pedir la ayuda de los visigodos, unos tipos de godos que había en Europa, para que les ayuden. Es decir, ya vemos que hay bastante inestabilidad porque hay invasiones que necesitan llamar a bastante gente, que son los visigodos, que comienzan a ocupar bastante la península ibérica y desestabilizan bastante las religiones que tenían. Es decir, por ejemplo, realmente los visigodos pues tenían otro tipo de religión y ya vemos como no hay ni siquiera consenso en cuanto a la religión que tienen, en cuanto a los dioses, etc. Y luego más tarde lo vemos incluso con las tensiones que siguen habiendo entre esa parte central y sur de la península ibérica ocupada por estos romanos y estos visigodos frente a algunos territorios que había en el norte, como eran los cántabros, los astures o los vascones, que eran poblaciones con las que tenían muchos territorios y estaban en muchas disputas, al menos durante parte del tiempo, porque estas sí que eran poblaciones más autóctonas, que también tenían una religión bastante distinta, tenían un proceso bastante distinto, en un inicio no estaban tan romanizadas, frente a otra población que eran pues esos visigodos y esos romanos que estaban intentando lograr capturar ese territorio pues para tener más poder político y para poder tener más control. O sea que esa población romana y visigoda no se puede considerar como suficientemente consolidada. La segunda alternativa podría ser quizás pues esa precisamente civilización musulmana que logra estar durante esos periodos de entre el siglo VIII hasta el siglo XV, que podríamos decir, pues mira, es bastante tiempo, luego sí que lograron estabilizarse. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente aquí estaríamos suponiendo que fueron una misma población y un mismo imperio, claramente o aproximadamente el mismo, los que estuvieron durante todo este tiempo. El problema es que si nos fijamos realmente a lo largo de todo este tiempo, los musulmanes y esta civilización sí que cambiaron bastante de rumbo, tanto los imperios que tuvieron, como por quién estaban controlados, como incluso las poblaciones que poseían, por lo que no podemos considerarlos como tan establecidos. Esto se puede ver sobre todo en cuanto a que los musulmanes pasaron primero de ser un emirato a luego ser un califato,
que era otro tipo de estructura social, a que luego se partiesen todos los territorios musulmanes de la península ibérica en reinos taifa, que eran reinos independientes, integrados y gobernados pues, de forma independiente, y eran muchísimos, estaban partidos. A que luego de repente viniese el imperio almohade, que era un imperio que venía de la parte del norte de África y que de nuevo los uniera. A que luego de repente otro imperio, el imperio almorávide, viniese y suplantase al imperio almohade para volver a coger ese poder. A que luego se rompiese de nuevo el territorio en otra docena de reinos taifas, tras lo cual se volviera a medio unificar y de nuevo a romper en otros reinos taifas. Esto es lo que denota es que había muchísima inestabilidad, al menos en el modo en el que se gobernaba y bajo quién estaban gobernados. Pero esto incluso traía consecuencias pues, más tangibles. No era simplemente que, pues, como ahora que un día gobierna un presidente, a los 4 años gobierna otro. No, porque estas distintas estructuras sociales que hubo, como por ejemplo los califatos, como por ejemplo los distintos reinos taifa, traían guerras entre sí. Esto lo documenta bastante bien el historiador Ben Abud, quien muestra que había bastantes guerras internas, sobre todo durante esos reinos taifas independientes, sobre todo durante los segundos y los terceros, entre reinos taifas grandes y pequeños, reinos taifas grandes y otros reinos taifas grandes, reinos taifas pequeños y otros reinos taifas pequeños, y entre distintos reinos taifas y los distintos imperios. Y muchas de estas argumenta y muestra a través de evidencias pues, cronísticas que eran bastante sangrientas y bastante violentas. Es decir, que veíamos incluso cómo había un conflicto interno bastante grande. Entonces, con esto mostramos que realmente, pues, gracias a este proceso, se consolidaron sociedades de la península ibérica, por lo cual ya estaría en parte justificado pues, hablar de este término, porque gracias a este proceso en sí, en conjuntos, a lo que logramos esto. Y esto fue importante porque era, entre comillas, como la primera vez. La segunda razón por la que es importante hablar de este conjunto en su completitud es que se difunden elementos claves en parte de la identidad española. Y con esto pues mostramos, por ejemplo, elementos como la monarquía, que es verdad que quizás había existido antes, pero es ahora donde realmente se difunde y se difunde durante o por toda la península. Y lo segundo, elementos como la religión, sobre todo esa cristiandad entendida más en sentido moderno y no tanto como por ejemplo la tenían quizás los visigodos. Y esto lo vemos sobre todo gracias a testimonios, en crónicas, gracias a rituales, gracias a iconografía y gracias a simbología que nos ha dejado este periodo, que por ejemplo podemos encontrar en el libro que enseñábamos antes de Reconquista y Guerra Santa, en la España medieval, ayer y hoy, por los autores que decíamos antes, que eran pues, una serie de autores. Vamos a mostrar algunos ejemplos brevemente. Uno podría ser en un artículo, este no es el del libro, es otro, de Carlos de Ayala, de 2020, donde señala que en la cronología Regum Gozorum se especifica que en tiempos del rey Rodrigo los sarracenos ocupan Hispania y se apoderan del reino de los godos, que todavía retienen en parte con obstinación, pero contra ellos combaten día y noche los cristianos, hasta que la predestinación divina ordena expulsarlos de aquí con crueldad. Es decir, que ya vemos crónicas desde el año 800, relativamente pronto en lo que es la Reconquista, que señalan que había, en cierta manera, pues una difusión de este elemento importante de la cristiandad, con el objetivo de expulsar a el presunto enemigo que había por aquel entonces. Otro ejemplo podría ser del rey de Aragón, Sancho Ramírez, cuando en la donación de la iglesia de Montemayor al monasterio de San Juan de la Peña, en 1092, expresaba sus deseos de trabajar para la recuperación y dilatación de la Iglesia de Cristo, por la destrucción de los paganos, de los enemigos de Cristo. Otra vez vemos por un lado esa difusión de la cristiandad y vemos también la monarquía, porque quien lo decía pues era un rey de Aragón. Y algunos ejemplos de rituales podrían ser los siguientes. Se aprecia en el testimonio de la gran crónica de Alfonso XI, refiriéndose a la preparación espiritual del ejército castellano para enfrentarse a los musulmanes en la batalla de El Salado en octubre de 1340. Tomaron la señal de la cruz muy devotamente y todos se confesaban y tomaban penitencia de sus pecados y hacían enmienda de ellos, y los homicidios y contiendas que eran entre ellos fueron perdonados, y todos ordenados sus haciendas como verdaderos cristianos. De esto se observan dos consecuencias. Hablaremos más tarde de esto, pero por adelantar un poco, primero, por un lado, pues la difusión
de la cristiandad en cuanto a que se ve por la señal de la cruz, pero sobre todo lo segundo, vemos cómo lo empezaban a aceptar muchísima de la parte de la población y cómo se los creían tanto que era como en parte determinante para que fuesen a esa guerra este elemento cristiano que existía. Es decir, en parte gracias a que tenían pues esta forma de asegurar que iban a estar protegidos, era una de las razones por las que lograban ir hacia la guerra. O sea que era una forma de difundir, pero además una forma efectiva, porque realmente se lo creían y lo aplicaban en sus rituales. Y respecto a iconografía y símbolos utilizados, pues por ejemplo podemos incluir un ejemplo del libro en el que se dice que sabemos que los hispanos estaban familiarizados desde finales del siglo XI con las prácticas y la ideología de cruzada, que los reyes tomaban la cruz y que los combatientes la llevaban en vestimentas, armas y estandartes. Un testimonio muy claro lo tenemos en el relato de la conquista de Mallorca, 1229, del cronista catalán Bernat Desclot. Cuenta que el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, acudió a Lérida para convocar a los aragoneses, encontrándose allí con el cardenal Jean Halgrin d'Abbeville, legado pontificio en España. El rey cogió un cordón que tenía e hizo con él una cruz, y le dijo al cardenal que se la cosiese, y el cardenal se la cosió y lo bendijo, y le concedió su gracia y dio gran perdón a todos aquellos que le siguieran. Es decir, vemos aquí, pues de nuevo, la importancia del símbolo de la cruz y cómo se fue difundiendo gracias a esas guerras y gracias a esa expansión. De aquí pues sacamos esta conclusión general de nuevo de que el término, por tanto que nos ayuda a referirnos a un proceso que fue tan determinante, por un lado, para conseguir la consolidación de esas sociedades y por otro, para poder propagar de manera efectiva algunos idearios que luego serían claves en la historia de España, como es esa monarquía y como es esa religión, pues por eso hace falta tener una palabra a la que se refiera a todo este proceso y a todo este proceso en conjunto. Y pues debería ser Reconquista, por un lado, por lo que decíamos en el primer argumento, que era que es identificativo, y en parte por lo que vamos a decir también en este, que es el del término coherente o contextualizador. Con este argumento, sobre todo lo que queremos hacer es frente a dos ideas. Frente a una idea principalmente, que es que hay que aceptar, y esto es una implicación de hablar de Reconquista en su sentido más tradicional, que una implicación de esto en sentido etimológica es que cuando se reconquista algo es porque previamente, pues en parte te había pertenecido, eso por un lado, y por otro, porque normalmente cuando utilizamos una palabra debería haber una referencia, una relación entre la palabra que se utiliza y el signo con el que se denota. Entonces, para lidiar con estos problemas vamos a presentar dos alternativas, o al menos que haya suficientes ambigüedades como para no poder descartar directamente esta idea. Es decir, no poder descartar la palabra reconquista argumentando que es que lo que es el signo, la palabra reconquista, es contrario o completamente contradictorio con lo que pasó realmente. Vamos a intentar plantear suficientes dudas sobre esto. La primera es a través del posible origen godo de astures y cántabros. Con esto lo que queremos pasar a ver es que, pues mira, incluso aunque sea verdad que tuviesen que haber existido gente que hubiese tenido que recuperar algo a los que les perteneció, pues vamos a intentar argumentar porque esto fue efectivamente el caso. Para ello tenemos que entender que normalmente se argumenta, o se muestra en la historia, que la Reconquista empieza en la zona norte de España, en los territorios nortes, pues precisamente donde actualmente está pues Asturias, Cantabria, Galicia, aproximadamente durante esa zona. Lo que se suele argumentar en contra de vez en cuando es que el problema de esto es que, como decíamos antes al principio nosotros mismos, pues estos pueblos eran población autóctona. Entonces, si eran población autóctona, realmente nunca les había pertenecido lo que era ese territorio de Hispania y ahora simplemente estaban haciendo una expansión y no una reconquista. ¿Cuál es el problema? Que hay evidencias de dos cosas. Una, de que quizás esos reinos de Asturias y esos reinos que estaban al norte, realmente cuando ocurrió la Reconquista sí que estaban ya bastante romanizados y sí que pertenecían en gran medida al menos a el territorio de Hispania. Y dos, que hubo bastante, supuestamente, migración de distintos visigodos y distintos nobles hacia el norte. Esas son las dos cosillas que vamos a intentar mostrar. Para lo primero, la alta romanización de pueblos del norte.
Principalmente nos basamos para decir esto en un artículo de Manuel González Jiménez, que es un historiador, donde él mismo muestra distintas razones para explicar esto, o alude a distintas investigaciones donde se muestra. Entre ellas, que por ejemplo, en un estudio que se hizo donde se consideraron 800 inscripciones de 3 conventos legales de esta región del noroeste, la asturicense, la lucense y la bracarense, pues se encontró que en el 80% de las inscripciones analizadas pues habían nomen y cognomen latinos, es decir, que se estaba utilizando una onomástica, unos tipos de nombres que ya provenían del latín, en vez de los suyos propios, que venían pues de otros territorios. Esto lo que muestra es, en cierta manera, que había gran influencia latina y posiblemente que se mezclaron bastante. Otra evidencia es que en Galicia y en la parte oeste de Asturias, durante la Reconquista, o cuando empezó sobre todo, pues no se encuentran gentilitates. Las gentilitates eran pues el tipo de estructura social que solían tener estas poblaciones autóctonas y que en vez de tener esas, pues tenían algunas más predominantes de los romanos. Eso por un lado. La segunda era lo que decíamos antes, demostrar que sí que se encuentran evidencias, o al menos algunos historiadores lo afirman, de que hubo gran migración de algunos visigodos hacia estos territorios. En concreto, Yves Bonaz, que es un historiador, pues dice que hay evidencias de que nobles visigodos toman refugio en Asturias. Y esto se encuentra en varias cosas. Primero, en la antroponimia de los monarcas visigodos, sobre todo pues en los nombres que tomaban y en quiénes eran esos monarcas visigodos, y esto se incluye incluso, argumentan, en una de las crónicas más antiguas y precisamente de carácter musulmán, que era el Akhbar Mahmud. Y lo segundo, que hubo continuidad en la forma de elegir los reyes, que era la forma de Toledo, la forma toledana. Lo cual justificaría en parte pues, que efectivamente habían nobles visigodos que eran los que estaban continuando esta forma, que habría sido muy raro que hubiese surgido pues, de manera arbitraria por una población autóctona que desconociese estas costumbres y estas formas de tomar las ideas. Y la tercera idea general por la que puede argumentarse este posible origen godo, aunque es la más dubitativa, proviene de las crónicas, y es ver que en las crónicas pues, hay muchísimas ideas de que este fue precisamente el origen. Sobre todo con esto nos referimos a la batalla de Covadonga y la victoria de Pelayo, que viene en la crónica albedense o la crónica rotense, y que era al final pues supuestamente un noble visigodo. Decimos que esta es la más dubitativa porque es verdad que han habido bastantes investigaciones a lo largo del tiempo que expresan dudas sobre la veracidad de esta historia. Pero aunque incluso hubiesen dudas, pues al menos se mantienen los otros 2 puntos que comentábamos antes. Y la cuestión de esto en parte es pues, mostrar que hay suficientes dudas como para no poder zanjar la discusión, al menos por ahora, de si realmente estos pueblos pues, eran completamente romanizados o no, aunque probablemente fuese una mezcla de estas 2 cosas. La segunda forma de intentar justificar que hay una relación entre la palabra reconquista y lo que queremos decir con ello, es decir, lo que queremos decir pues, con este evento y todo este proceso, sin utilizar directamente pues, esta idea del origen de los godos, podría ser esta otra idea de decir que incluso, aunque las poblaciones del norte de la península ibérica no hubiesen sido realmente o no hubiesen tenido realmente ningún tipo de origen godo, sí que se puede utilizar la palabra reconquista porque apela a una ideología reconquistadora. Es decir, no hablar de reconquista como un proceso de expansión por el cual recuperas, sino que esta palabra apela a una ideología que sí que existió, por la cual ellos sí que creían que estaban recuperando algo que les pertenecía, esa creencia o esa ideología. Sobre esto vamos a hablar sobre todo en la siguiente línea, que va a ser dirigida relativamente entera a este punto. Pero por adelantar ya algo, pues si alguien simplemente quiere escuchar esta parte, pues se compondría de dos cosas principalmente. Primera, decir que esta palabra efectivamente pues apela a una ideología. Para esto se recurriría pues a algunos historiadores, por ejemplo, Francisco García Fitz dice que cuando se habla de reconquista, pues no se está aludiendo solo a una conquista, sino a una conquista justificada de determinada manera, a una expansión territorial motivada con unos argumentos coherentes y bien definidos, que serían esos argumentos de recuperar algo que presuntamente les había pertenecido. O Ladero Quesada
También argumenta que el concepto de reconquista pertenece a la realidad de los siglos medievales en cuanto sirvió para justificar ideológicamente muchos aspectos de aquel proceso. En este sentido, o incluso Derek Lomax, que dice que reconquista no era un concepto artificioso en cuanto había existido una ideología reconquistadora durante aquella época. Con esto lo que estamos demostrando es que efectivamente pues, la palabra no simplemente quiere decir proceso de expansión, quiere decir proceso de expansión justificado, aunque sea implícitamente. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que ese elemento de ideología pues, fue un elemento muy importante. Y para argumentar eso pues, se puede ver que en aquella época pues, los ciudadanos, que eran quienes principalmente participaban en esas batallas, pues necesitaban motivación para justificar en parte esa posibilidad de que muriesen en la batalla, y segundo, una forma de asegurar que tuviesen cierta probabilidad de no morir, es decir, que fuesen como protegidos. Y para esto, pues, lo que se recurría era hacia una ideología o una ideología que sirviese de una herramienta política, incluso propagandística, basada en esa legitimidad de recuperar algo que les había pertenecido para que se considerase un acto justo. En aquella época había distintas razones por las que un acto bélico podía considerarse justo. Una de ellas era si estaba causada como por un bien mayor, como por la religión. Otra era por si te había pertenecido algo, es decir, alguien te había quitado algo y tú lo estabas intentando recuperar. En este caso, al pintar este fenómeno, este proceso, como algo legítimo, como algo justo, pues iban a tener la ayuda de Dios, que les iba a conceder pues esta protección divina y que les iba a motivar también a los ciudadanos a que contribuyesen a esa guerra, porque era algo legítimo y algo que debían hacer por el honor y por todos estos códigos que eran tan importantes en aquella época. Como conclusión, entonces, de todo este argumento, lo que llegamos en general es que tenemos un término que, por un lado, está muy difundido, entendemos todo de qué va, por otro lado, que debe de existir porque es un término útil, y por otro lado, que no es un término contradictorio, o es al menos un término que incluso nos ayuda a entender un poco mejor este fenómeno porque es coherente, en tanto que nos explica un poco, en tanto que es coherente etimológicamente y también en tanto que apela a un elemento muy importante como fue esa ideología. Por resumirlo quizás con las palabras de un historiador que también argumenta en parte bajo esta tesis, podríamos citar a Francisco García Fitz en Crítica e Hipercrítica, que dice que la operatividad historiográfica del concepto deriva del hecho de que con un único término se hace referencia, sin necesidad de mayores explicaciones, a un proceso clave de la Edad Media peninsular, como fue la expansión militar a costa del Islam occidental. Proceso que estuvo revestido e impulsado por una ideología militante basada en los principios de guerra santa y guerra justa, y que además tuvo incidencia decisiva en la conformación de unas sociedades de frontera. La segunda línea, también a favor, responde a una pregunta parecida a la primera. En vez de preguntarnos si se sigue utilizando este término, como ya hemos visto que sí, vamos a preguntarnos si se utiliza de una sola manera y en concreto, ¿cómo se utiliza últimamente la palabra reconquista? ¿Es de la misma forma siempre? ¿Es bajo la misma acepción? ¿O ha cambiado? Como ya veremos en parte en una de las tesis en contra, ya podemos adelantarlo, la palabra reconquista tiene bastantes acepciones, no hay una clara. Pero entre todas esas acepciones que tiene, aunque quizás la más famosa y la más conocida sea la que tomamos en la línea anterior, la de reconquista como un proceso de expansión, una que está empezando a hacerse bastante popular, sobre todo en el campo más académico, es hablar de reconquista no como un proceso de expansión, sino como la propia ideología legitimadora que hubo. Esto ya lo adelantábamos en el último argumento de la anterior línea, cómo ese término apelaba a una ideología. Ahora ya no estamos diciendo que apele, ahora estamos definiendo literalmente la palabra reconquista como una ideología. Esto en realidad, mirando recientemente, se puede encontrar, por ejemplo, en un artículo de Carlos de Ayala en la revista digital Al-Ándalus y la Historia, en 2018, sobre cómo expone propiamente pues, este significado y quizás la pertinencia de utilizar reconquista con esta acepción. También se ve, por ejemplo, en un compendio que se llama La Reconquista, Ideología y Justificación de Guerra Santa Peninsular, de 2019, que está coordinado por Carlos de Ayala, Palacios Montalva y
posiblemente algún otro historiador, y que comprende alrededor de unos 20 historiadores en todo el libro. También se utiliza Reconquista de vez en cuando bajo esta acepción, y sobre todo quizás uno de los ejemplos más claros y actuales era el libro que también mencionábamos en la otra tesis, que es Reconquista y Guerra Santa en la España medieval, ayer y hoy. Como decíamos bien en la otra línea, al final del libro hay un glosario y se define esta palabra. Pues vamos a leer precisamente la definición. Reconquista: construcción ideológica que, sobre la base de modelos distintos, sirvió a los reinos y principados cristianos del norte peninsular entre los siglos IX y XV para legitimar y justificar la guerra de conquista que llevaban a cabo contra el Islam. En su argumentario encontramos principados derivados de una noción de guerra justa convenientemente sacralizada. Los distintos modelos de ideología legitimadora podían o no aludir a una supuesta herencia visigoda, pero en cualquier caso evocaban un pasado unitario y cristiano de Hispania, que era preciso restablecer, recuperando de este modo una tierra injustamente arrebatada y un credo religioso tiránicamente eliminado. Es decir, en este libro, que de nuevo, como mencionamos, pues incluye una autoría bastante extensa y distintos profesionales, se incluye en el glosario esta definición de Reconquista como construcción ideológica. Estos son los casos modernos. Vale la pena mencionar que en realidad, aunque esto parezca bastante moderno, también se puede localizar en obras más antiguas. Por ejemplo, Derek Lomax, que era un historiador inglés que mencionábamos en la anterior tesis, lo utiliza también como construcción ideológica. En concreto, en su libro The Conquest of Spain, la reconquista de España, en la introducción dice que se puede justificar utilizar la palabra reconquista porque no es artificial, porque existió en aquella época algo así como un argumentario, una ideología que estaba basada en esta noción reconquistadora o de recuperar algo que les perteneció. En base a esto, la línea que vamos a presentar en este caso es que pues sí que se puede hablar de la palabra reconquista bajo su concepción de ideología por tres razones o tres argumentos. Primero, porque es un término acorde, y aquí lo que vamos a intentar demostrar es que es un término bien definido. Segundo, que es un término útil. Esto también lo mencionábamos en la anterior tesis, pero en ese caso decíamos por qué lo que era el proceso es algo de lo que vale la pena hablar. En este caso argumentaremos por qué lo que es la ideología, que es algo distinto, es algo también de lo que vale la pena hablar y por qué es bastante importante. Y lo último, porque es un término respaldado. Hemos dicho que actualmente se utiliza, pero realmente todos los historiadores la apoyan. Sería un potencial término, una potencial acepción que aceptarían bastantes historiadores, o sería algo que llevaría a bastantes discusiones. Es algo que intentaremos determinar en ese último tercer argumento. Vale, empezamos por el primero. Es un término acorde. Aquí principalmente vamos a intentar hacer tres cosas. Dos, principalmente. Primero, demostrar que existió una ideología. Y esto a su vez se divide en dos cosas. Explicar, uno, qué entendemos por ideología, y dos, qué evidencias tenemos para suponer que existiese en aquel momento una ideología. Y en tercer lugar, o en segundo, depende cómo lo veamos, pues demostrar que el término reconquista pues, es coherente con esta ideología. Primero, existe una ideología. ¿Qué entendemos por esta noción? Para esto vamos a aludir a un medievalista bastante reconocido, llamado Dewey. De acuerdo con Dewey, entendemos ideología como un sistema de representaciones, imágenes, ideas, conceptos, dotado de una existencia y de una función histórica en el seno de una sociedad dada, que pretenden ofrecer a la sociedad de su pasado, de su presente, de su futuro, una representación de conjunto integrada en la totalidad de una visión del mundo. Todos los sistemas ideológicos se fundan en una visión de esta historia, instaurando en un recuerdo de los tiempos pasados, objetivo o mítico, el proyecto de un futuro que vería el advenimiento de una sociedad más perfecta. Es decir, era algo así como que tenían un sistema de representación para entender en general el mundo y sobre todo que integrase, entre comillas, pues el pasado, el presente y el futuro, hacia donde se dirigía. En este caso observamos principalmente pues evidencias de que existía, entre comillas, esta ideología, sobre todo en el sector pues, más religioso, y cómo se intentaba justificar la guerra en un ámbito de recuperar algo que les perteneció y en recuperar algo que era sagrado, algo que venía
por la ley divina. Y esto se encuentra en distintas cosas. En los testimonios de las crónicas, en los rituales, en la iconografía y la simbología, en las cruzadas, etc. Aquí vamos a mencionar algún ejemplo corto porque ya hemos mostrado algunos en la otra línea. Un ejemplo, por ejemplo, de lo de testimonios de crónicas, pues podría ser el obispo de Osma refiriéndose al asalto de unos guerreros cristianos contra el arrabal de la Jarquía de Córdoba. La indignación de nuestro Señor Jesucristo y su poder oprimía a la multitud tan grande y fuerte de los moros. U otro podría ser del Papa Inocencio III a Alfonso VIII en respuesta al resultado de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. No fue tu excelsa mano, sino el Señor quien hizo estas cosas. Esta victoria, sin duda, no es obra humana, sino de Dios. Y la espada de Dios, que no del hombre, devora a los enemigos de la cruz del Señor. Con esto, por ejemplo, pues ya podemos empezar a ver cómo tenían esa imagen consolidada de la sociedad basada en una visión bastante religiosa y bastante cristiana, donde el bien era, entre comillas, pues en aquel caso, el cristianismo y el mal eran los enemigos, el islam. Otro ejemplo en este caso de los rituales pues podría ser Alonso de Cartagena en el Concilio de Basilea, 1434, que expresa que no se apela aquí a la expansión de un reino, sino la extensión de los términos de la Iglesia y ensalzamiento y ensanchamiento de la fe católica, logrado por los reyes castellanos pugnando y guerreando con los moros sin descanso. Bueno, esto sería un ejemplo de crónica, perdón. Y ahora, efectivamente, el de los rituales podría ser el del obispo de Barcelona, que anunciaba el premio para quienes pereciesen durante la expedición a quienes se preparaban para la conquista de Mallorca de 1229. Los que encuentren la muerte en esta acción de guerra, como lo harán por nuestro Señor, irán al Parios, donde tendrán gloria perdurable para siempre, mientras que los que sigan con vida obtendrán honra y prestigio en vida y un buen desenlace a la hora de la muerte. De nuevo, esto muestra cómo en su visión representativa global del mundo, como en su cosmovisión, pues incluían esta idea de que si muero haciendo esta actividad, pues voy a ser prácticamente un santo o voy a tener gloria perdurable para siempre, incluso si no y sobrevivo, pues voy a tener honra y prestigio en la vida. Y otros ejemplos pues, podrían ser los de iconografía y simbología, que era, como mostrábamos antes, pues a través del empleo de elementos materiales como sobre todo la cruz, que era el emblema más importante desde la época visigoda. Ahora, una vez que hemos demostrado, entre comillas, pues que efectivamente existía ese relato ideologizador que vemos a través de las crónicas, los rituales y la iconografía y la simbología que utilizaban, vamos a intentar definirla y aplicar pues esa ideología de Duby a la ideología de la Reconquista. Y para esto lo que tenemos que intentar entender es que el discurso de la fuente ibérica que vemos en todo este relato lo que nos retrata es que había efectivamente pues cierta religiosidad y una actitud conquistadora. Y que al final pues la ideología de la Reconquista es el sistema de representaciones que efectivamente cumple el papel histórico en el seno de la sociedad y que era algo imprescindible para poder legitimar el conflicto y motivar a los ciudadanos a participar. En concreto, siguiendo lo que decíamos antes de cómo se explicaba ese pasado, ese presente y ese futuro, lo que vemos es que en la ideología lo que sitúa es en los orígenes, el pasado, pues ese origen godo y cristiano, del que supuestamente vendrían los territorios del norte, que fue pues violentada o que fue arrebatada por los musulmanes que injustamente desposeyeron de estos territorios pues tanto el territorio como la iglesia. Y entonces ahora en el presente pues cada generación, cada rey y cada monarca va a tener que hacer frente a estos musulmanes o a estos distintos reinos que arrebataron el territorio para en un futuro lograr un territorio perfecto que sería esa idea de un territorio unido, hispano y cristiano. Y esto todo quedaría enmarcado bajo esa cosmovisión que decíamos antes de el cristianismo como, entre comillas, el bien supremo y aquellos enemigos, el islam, que habían arrebatado esos territorios como el mal o aquello que habría que intentar eliminar. La conclusión de esto, entre comillas, pues es mostrar que efectivamente existía una ideología y esta ideología está basada o es acorde bajo esta definición de Duby y se basaba en estas características, que eran como la actitud religiosa y sobre todo reconquistadora. Y es por eso que la segunda parte de este argumento, que era demostrar que el término reconquista
es coherente con este significado, pues también queda cumplida, porque vemos que efectivamente pues de lo que iba era pues de reconquistar algo que, incluso aunque no fuese verdad que les hubiese pertenecido, en el relato ideologizador sí que se muestra de esa forma, que es como lo que importa, porque es la intención que había y porque es los hechos que se ven en las crónicas y que se ven en estos testimonios. Por ejemplo, como lo dice el propio Carlos de Ayala en este capítulo, que es donde se desarrolla más esta idea de por qué se puede hablar de ideología hablando de reconquista, pues dice que gracias a este marco ideológico, toda manifestación bélica contra el Islam independiente de sus causas reales y objetivos concretos quedaba incluida en un proyecto global de carácter irredentista, la legítima recuperación de un bien perdido, del reino, de la tierra, de la Iglesia y de la cristiandad. Segundo argumento, es un término útil. Es decir, hasta ahora hemos demostrado pues, que efectivamente hablar de reconquista de este modo está bien definido, porque efectivamente existió y efectivamente concuerda, entre comillas, es coherente con este signo, la palabra reconquista. Ahora, para realmente que valga la pena hacer este cambio, pues debería ser realmente útil. Si realmente esa ideología pues, no hubiese sido relevante de ningún modo, pues no valdría la pena hablar de ello. Vamos a expresar dos razones por las que creemos que el término es útil. La primera, porque es un elemento que aparecía reiteradamente. La segunda, porque fue un elemento que sirvió para motivar, justificar y legitimar la guerra, y esto era algo muy importante. Vamos con lo primero. Era un elemento que aparecía reiteradamente en la sociedad. Pues esto ya lo veíamos un poco con la primera línea incluso y con el anterior argumento. Vemos en discursos, en testimonios, en rituales, en iconografía y simbología, en escritos jurídicos, en cruzadas, etc. Volvemos a repetir que, por ejemplo, en este libro hay bastantes más ejemplos, también en otros de cruzados de Francisco García Fitz también aparecen bastantes más ejemplos y que hay una amplia bibliografía donde se pueden encontrar. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la implicación de que sea un elemento que aparezca reiteradamente? Que en cuanto se formula explícita y reiteradamente, pues pasa a ocupar un lugar importante en el orden social y contribuye a forjar la imagen de la sociedad que tiene de sí mismo y de sus actos. Es decir, en tanto que es un elemento que aparece tanto, contribuye, uno, a entender cómo se pensaba y cómo se actuaba en ese momento y dos, o sea, por un lado se entiende lo que querían hacer realmente los gobernadores y cómo intentaban aplicar esa guerra, esa filosofía de guerra, y por otro lado, dos, lo que pensaba la población o lo que le llegaba a la población y cómo ellos interpretaban esta filosofía, cómo era la política de aquel momento. Entonces, en tanto a eso es bastante útil porque nos permite pues, entender de un modo mucho más preciso y mucho más completo y multidisciplinar cómo era la vida en aquel momento. Ahora no nos limitamos simplemente a qué territorios había, sino además cómo pensaban, etcétera, en aquel momento. La segunda razón, también igual de importante, servía para justificar, motivar y dar sentido al conflicto. Esto lo hemos empezado a explicar un poco en el último argumento de la anterior tesis, pero vamos a terminar de explicarlo ahora. La necesidad de realmente tener una ideología es doble. Por un lado, una ideología en una guerra es doble. Por un lado, la de motivar a los ciudadanos para que vayan a esa guerra. Segundo, la de dar seguridad a los mismos. Porque por un lado, si realmente tú no tienes ninguna motivación o no tienes ningún interés por el cual vayas a ir a esa guerra, pues probablemente intentes no ir. Sin embargo, si tienes motivaciones, como por ejemplo en este caso la de que es un territorio que te pertenecía, pues tendrás más probabilidades de ir. Y segundo, si tienes más confianza de que vas a sobrevivir e incluso aunque no sobrevivas, pues vas a tener una buena vida, también vas a ir. Esta necesidad de que exista una ideología en una guerra, ojo, hablamos en aquella época, sobre todo en la época medieval, también la expresan Martín Alvira y Eduardo Manzano en este libro. Por ejemplo, Martín Alvira dice: como en otras épocas, los combatientes medievales también necesitaban motivaciones para luchar. Unas razones para creer que su causa era la verdadera, que la guerra que combatían era justa y agradable a Dios, que Él estaría con ellos durante la lucha, protegiéndolos y ayudándolos. O Eduardo Manzano, en el capítulo de Simbología y Rituales de la Guerra Santa en Al-Ándalus del mismo libro,
Dice: los enfrentamientos armados requieren un alto grado de cohesión ideológica con el fin de que los individuos que componen esas colectividades estén dispuestos a arriesgar sus vidas en atacar o defender tales recursos, de tal forma que cualquier guerra se dilucida tanto en el campo de batalla como en el de las ideas. Viendo la importancia de esto, donde vemos sobre todo que al final se aplica y que contribuye a motivar y a dar seguridad, pues es quizás los rituales. Ese es el ejemplo más claro. Y los discursos que se daban antes de las milicias y antes que se fuesen a las guerras. Porque en esos casos es donde sobre todo vemos que lo que les decían era, pues mirad, si vais... Para empezar, si vais, pues ya vais a poder renunciar o perdonaros de todos los actos negativos que podáis haber hecho durante toda la vida. Y por otro lado, si vais y morís, pues aún así vais a convertiros prácticamente en santos. O si sobrevivís, pues vais a tener el mayor honor posible. Que era lo que al final pues motivaba, uno, a que fuesen y dos, a que les diesen seguridad. Y por último, el tercer argumento de esta línea pues sería argumentar que es un término respaldado. Es decir, ya no es solo que esté bien definido y que además valga la pena hablar de él, sino que es que los historiadores están empezando a hablar de él y los historiadores, que son los mayores expertos y los que deciden en parte pues si un término es acorde en la historia, pues aparentemente están de acuerdo con esta acepción. Por un lado vemos algunas de las obras y de los autores que hemos ido mencionando a lo largo de este discurso, por ejemplo, el compendio este que estamos utilizando, o el otro de Reconquista e Ideología de 2019, o algunos artículos de Carlos de Ayala, entre otros historiadores que ya vienen utilizando esta acepción. E incluso, de nuevo repetimos, el libro de Derek Lomax, que sí que es bastante más antiguo, de la década de los 80 o de los 90, donde también lo utiliza. La segunda evidencia que muestra que es un término respaldado es también bastante interesante, es reciente, es del año 2022, y es una propuesta que hacen Ana Isabel Carrasco y Alejandro García San Juan, a la RAE, donde proponen cambiar la definición que hay ahora, que sí que es bastante más parecida al proceso que hablábamos en la línea 1, por una definición de carácter más parecido a la ideología que estamos hablando en esta. En concreto, en su propuesta dicen que esta acepción de reconquista, refiriéndose a la definición de la RAE que interpreta reconquista como recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes, pues esa acepción no refleja el desarrollo científico del conocimiento historiográfico ni su uso admitido por la mayor parte de la crítica histórica, resultando, por lo tanto, una definición obsoleta y desactualizada. Para la crítica histórica de hoy en día, reconquista es una noción historiográfica con la que designar cierta ideología de legitimación de la expansión y conquista llevada a cabo por los poderes cristianos peninsulares sobre el territorio musulmán. El término reconquista es un término técnico del léxico de la ciencia histórica cuya definición es fruto de la evolución historiográfica. Entonces, continúan a lo largo de esta propuesta los abajo firmantes, Manchado y San Juan. Proponemos a la RAE y a Salem que se considere la reformulación de la acepción 2 en la definición de la voz de reconquista por esta nueva que sería noción historiográfica correspondiente a una ideología legitimante de la expansión y conquista de los poderes cristianos peninsulares sobre territorio musulmán. Es decir, una muy parecida a la que encontramos en el compendio anteriormente mencionado. ¿Cuál fue el resultado de esta propuesta? Pues obtuvo el apoyo de alrededor de centenares de académicos internacionales y de varias disciplinas, incluyendo también como de alrededor de 26 de universidades de España y los alrededores. Por lo que vemos que al menos gran parte de los historiadores modernos pues también están de acuerdo con esta acepción. Por tanto, resumiendo un poco la línea, tenemos esta nueva acepción de la palabra reconquista, que es considerarla como una ideología que está bien definida, es decir, es un término acorde, porque efectivamente existió y es coherente con llamarlo reconquista. Es un término útil porque vale la pena hablar de esta ideología, porque fue un elemento muy importante, en tanto que sucedió reiteradamente y en tanto que fue crucial para el desarrollo del proceso de expansión, y además es un término respaldado por los historiadores modernos.
La tercera línea, y la primera en contra, responde a la pregunta ¿qué es la historia? Para responder a esta pregunta podemos buscar distintos artículos, ver lo que dicen distintos historiadores, pero el consenso habitual y más o menos la definición más o menos intuitiva que se nos puede venir es la de que es aproximadamente la narración y el análisis de sucesos sociales, económicos y culturales de pueblos, países o individuos a lo largo del tiempo. Pero más allá, lo que realmente buscábamos con esta pregunta, que después de reflexionar sobre ella se puede llegar, es al hecho de que la historia es una ciencia. Y como una ciencia se deberían utilizar términos científicos. ¿Qué suelen tener los términos científicos? Pues que suelen ser términos claros y concretos, en contraposición a términos oscuros o incomprensibles o muy fácilmente interpretables para que sean prácticamente términos baúles. En contraposición a eso, pues lógicamente buscamos pues, términos que sean bastante fáciles de entender o no fáciles de entender, pero que estén bastante acotados y que sean bastante concretos para analizar un fenómeno bien definido. Y lo segundo, posiblemente que sean términos neutros, es decir, que no estén sesgados o que no sean manipulados. Para comprobar básicamente si el término reconquista cumple esto, pues podemos analizar uno por uno. Si analizamos, por ejemplo, el segundo punto, si es un término neutro, encontramos posiciones conflictivas, mientras que algunos historiadores sí que se posicionan a favor de que se está sesgado ideológicamente, principalmente por el uso que se le ha dado a lo largo de la historia, desde su origen, pasando por los distintos pues, partidos políticos que lo han utilizado, los distintos regímenes los distintos gobernadores e incluso distintos historiadores que lo han utilizado y que lo han ido manipulando a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto, de esta postura, podría ser la de Alejandro García San Juan, quien en un artículo denominado Cómo desactivar la bomba historiográfica, refiriéndose a la Reconquista, pues expone que esta carga ideológica que tiene el término debido a su origen sigue estando vigente. Y sigue estando vigente tanto en el sector académico como en el sector que no es académico, como incluso en los sectores políticos, y habla de ello en presente, o al menos respecto a cuando se escribió el artículo, que era en 2019. En contraposición a esto, pues encontramos otros historiadores, como por ejemplo Francisco García Fitz, que en el mismo compendio, pero en otro artículo denominado Crítica e hipercrítica en torno al concepto de Reconquista, pues expone que no es nada claro que realmente uno se siga utilizando bajo esta acepción y dos, que se haga voluntad. Y sobre todo en el sector académico. En este mismo artículo dice que desde luego se puede remitir a decenas de artículos, libros y capítulos de libros de historiadores españoles de espectros ideológicos completamente distintos que así lo hacen. Pero además se da la circunstancia de que muchos de los que optan por mantenerlo y utilizarlo son absolutamente ajenos a nuestras tradiciones, obsesiones y preocupaciones nacionales e identitarias, portugueses, franceses, británicos, norteamericanos, alemanes, que no dudan de usarlo, sin que obviamente tengan el más mínimo interés en potenciar o perpetuar el nacionalismo español, etc. La conclusión de esto, que hay muchísimos autores que sí que lo utilizan sin tener este sesgo, aparentemente, muestra de ello es que se utiliza desde sectores ideológicos completamente opuestos y en países que no tienen nada que ver con España, sin que haya un mayor impedimento. Francisco García Fitz, en el propio artículo, dice que a título meramente ilustrativo, pues se puede recordar que ninguna de las monografías académicas que en las últimas 4 décadas y media han empleado de manera explícita el concepto de reconquista en sus títulos, como Barbero y Vigil, Derek Lomax, Giorgio Perissinotto, José María Mínguez, Odilo Engels, Philippe Conrad, Ladero Quesada, Alessandro Manoli, Julio Valdeón, Alexander Bronis, etc., pues ninguno de esos reproducen en sus contenidos el paradigma del nacionalismo. Es decir, que hay al menos suficientes dudas de si esto se está utilizando, sobre todo en el ámbito académico. Como la pregunta aquí planteada es sobre todo si es adecuado hablar o no de la Reconquista en la historia de España, y hemos definido por esta propia línea historia como la ciencia, pues vamos a dejar apartado este sesgo potencial que exista o que no, porque vemos que uno, hay suficientes dudas, y dos, no concierne, porque sobre todo en el término académico creemos que sí que hay ejemplos de obras que no incluyen ese paradigma, quizás no es tan claro en otros sectores, pues no podemos
determinar tanto si es o no neutro y potencialmente diciendo que es neutro. Pero respecto al primer punto que hablábamos, sobre si es claro y concreto, pues no tenemos la misma certeza de que sea claro y concreto. Y es más, en esta línea lo que vamos a presentar es en parte, es que no es un término científico porque este punto es el que más flojea. No vemos que sea un término suficientemente ni claro ni concreto. Y para argumentar esto, pues de nuevo nos vamos a basar en 3 argumentos. Por un lado, vamos a decir que es un término ambiguo, por otro, que es un término inconsistente y por otro, que es un término sobreabarcador. Empezamos primero porque es un término ambiguo. Y con esto nos referimos sobre todo a que es un término demasiado polisémico. Es un término que tiene demasiadas acepciones y todas ellas suelen ser utilizadas en distintos contextos académicos e historiográficos. Luego, al ser un término con tantas definiciones y realmente distintas, de naturaleza distinta, pues es difícil saber, uno, a qué nos referimos y dos, poder llegar a implicaciones o conclusiones relevantes pues que se expongan de manera clara. Vamos a mostrar 2 ejemplos de 2 investigaciones que muestran las numerosas definiciones o acepciones que tiene este término. Por un lado tenemos un artículo de Francisco García Fitz, el que mencionábamos antes, de Crítica e Hipercrítica, donde determina que hay 4 usos o 4 definiciones de este término. Por un lado tenemos Reconquista como fenómeno esencial en la formación de la identidad nacional española, que quizás podemos encontrar en Ríos. Segundo, Reconquista para designar todo un periodo de nuestra historia, la Edad Media Ibérica, principalmente Benito Ruano. El tercero, Reconquista como proceso de expansión territorial de los reinos cristianos ibéricos frente al Islam. Y cuarto, Reconquista como ideología de guerra contra el Islam utilizada por los reinos cristianos del norte peninsular para legitimar o justificar su actuación y para movilizar los recursos necesarios para la misma. Es decir, tenemos algo así como Reconquista como fenómeno ideológico esencial para la identidad española, Reconquista como un periodo historiográfico, es decir, como la época, Reconquista como proceso y Reconquista como ideología, que era un poco lo que presentábamos en la segunda línea. Pero es que es más porque tenemos Martín Cabrera, otro historiador, pues dice que no es que haya 4, es que hay de hecho 5 definiciones o 5 usos distintos. El primero es un momento preciso en la historia marcado por la conquista de una fortaleza, una ciudad o una villa. El segundo, un proceso histórico de lucha secular entre cristianos y musulmanes. El tercero, una época histórica marcada por tal conflicto, algo así como la Edad Media española. El cuarto, una ideología construida por las monarquías alto-medievales, en particular la Astur-Leonesa, para justificar y legitimar su expansión territorial al sur de la cordillera Cantábrica. Y como quinta acepción, una categoría historiográfica con que los medievalistas de la pasada centuria han analizado y descrito las realidades que estudian. Como vemos, son definiciones de naturaleza distinta y como el propio autor resume en su artículo, evidentemente un término con tal carga semántica carece de total validez científica, pues lejos de representar un concepto bien definido, encierra diversas realidades que, si bien están íntimamente relacionadas y en muchos casos se presentan de forma simultánea, son en el fondo de naturaleza distinta. Entonces, el propio Ríos Saloma en este artículo lo que concluye es que en realidad, pues para utilizar este término sería mejor optar por otras alternativas como algo así como restauración de la organización eclesiástica o utilizar términos más concretos, como podría ser pues, conquista o expansión militar, en vez de términos pues, tan generalistas que no puedan o que tengan el problema de tener esta polisemia y no saber a qué nos referimos exactamente. Porque el problema al fin y al cabo es que al tener tantas definiciones y no estar tan bien asembladas, pues no es un término científico, no sabemos a qué nos referimos y no se pueden hacer investigaciones propiamente científicas de ello. El segundo argumento es que es un término inconsistente. Y esto también está relacionado con esta idea de que los términos científicos pues tienen que ser términos claros o al menos que sepamos de forma concreta a lo que se refieren. El problema con esto pues tiene que ver con el origen etimológico de la palabra reconquista.
Conquista viene de reconquistar, que es recuperar algo perdido que te había pertenecido. Entonces, en el momento en el que hablamos de esta reconquista, lo que nos imaginamos es que, mira, pues existe o existió un pueblo A, una población a la que le fue arrebatado un territorio, son expulsados y posteriormente vuelven esa misma población y recuperan ese territorio. Pues como vamos a ver, esto tiene como dos problemas principales. El primero es que, entre comillas, aunque son expulsados, no son completamente expulsados, y el segundo, los que posteriormente vienen a recuperar esos territorios, pues no son esencialmente los mismos que habían perdido esos territorios. Entonces, pues eso causa esa discrepancia, que es lo que vamos a llamar, pues, inconsistencia. Para esto vamos a tener que ver un poco, de forma breve, lo que pasó antes de la conquista, durante la conquista musulmana y luego durante pues esta reconquista, este proceso de expansión de los territorios cristianos. Primero, antes de la conquista, aproximadamente en la península ibérica, por el siglo I estaban los romanos, luego en el siglo V es cuando vienen los suevos, los vándalos y los aranos, que se introducen en la península ibérica y a los que, pues de alguna manera, tiene que hacer frente el imperio romano. Como no puede con la población que tiene, pues se ve obligada a llamar a más aliados, que serán en este caso pues los visigodos, que realmente al principio permanecen en Galia, el territorio de Francia actual, la parte sur, y expulsan pues a estos invasores, los suevos, los vándalos y los aranos. ¿Qué es lo que sucede? Que luego los galos, la población de Galia, pues fuerza a estos a entrar en la península ibérica, es decir, a los visigodos, y durante el siglo V hasta el siglo VI, pues los visigodos se integran y posteriormente se quedan en la península ibérica. Antes de la conquista musulmana, que ocurre desde el 711 hasta el 714 aproximadamente, pues la imagen de la península ibérica era algo así como la mayoría del territorio, excepto por la parte norte, controlada así por una población pues, visigoda romana, pero la población del norte sí que está más comprendida por poblaciones autóctonas, astures, vascones y cántabros. Esto lo sabemos en parte porque de hecho había muchísimos conflictos que tenían entre pues, esa población romana visigoda y estas poblaciones autóctonas. Vemos como hay muchas fuentes que documentan esta relación y estas tensiones. Por ejemplo, vemos cartas de algunos gobernadores romanos que visitan a estas poblaciones y las describen como unos bárbaros y que viven como unas selvas, que son completamente ajenos a algo que hayan visto, completamente disimilares, nada parecidos, y que eran mucho más pues, agresivos y con otro tipo de religión. Vemos incluso cómo habían estatuas donde rezaban a varios dioses, algo que no acompaña nada con el tipo de religión que guardaban los romanos en aquel entonces, y cómo entra en bastante incompatibilidad, así como su estructura social pues era bastante distinta. Incluso vemos también pues documentos de guerra que reflejan cómo había muchísimas tropas, que era un tipo de tropa que utilizaban los romanos para asentar en situaciones fijas donde había mucho estrés, que justo rodeaban precisamente esta parte del territorio norte de la península ibérica y que pues marcan que efectivamente pues tenían que mantenerlos controlados porque había bastante conflicto y había bastantes guerras. De aquí lo que se saca realmente pues que los pueblos del norte hay razones en parte para creer que no estaban completamente integrados con la población romana, porque tenían una cultura completamente distinta y mantenían bastantes conflictos internos, básicamente entre los territorios del norte y los romanos. Y luego ahora tenemos pues ese periodo de la conquista, del 711 hasta el 714. Es normal preguntarse por qué en parte dura tan poco, sobre todo en contraposición a la reconquista, porque si la reconquista dura 8 siglos, ¿cómo es posible que en tan solo 3, 4, depende de las fuentes, más años, pero no más de 20 en ningún caso, pues consigan los musulmanes hacerse con, digamos, el 80 o el 75% de la península ibérica? Esto en parte se debe a que realmente son prácticamente los visigodos o aquella población de la península ibérica más romana la que abren las puertas a estos musulmanes. Esto se debe a un conflicto interno que existía entre los dos principales clanes, o las dos principales tribus romanas, que era por un lado el clan o el rey Witiza y por otro lado el rey Rodrigo, que cuando muere uno, pues los otros enfadados deciden intentar vengarse llamando la ayuda de sus amigos musulmanes del norte de África. ¿Cuál es el problema? Que les dicen venir a arrebatar a este rey, nosotros gobernamos y os damos algo de recompensa.
Pues la dinastía Omeya, que es la primera que avanza hacia ese territorio, pues piensa que efectivamente es buena idea adentrarse, pero que luego, al ver el potencial botín que pueden obtener, pues deciden quedarse y aprovechar pues esa apertura que han tenido para intentar quedarse durante todo ese tiempo con ese territorio. Eso por un lado, pero segundo, y esto es bastante importante, porque una vez que sí que es verdad que al principio es más agresiva, pero una vez cae esa barrera inicial de alguna guerra en el primer año, pues entonces lo que prioriza es la conversión de muchísimos visigodos hacia el Islam para mantener su poder. Es decir, aquí vemos como muchos de esos supuestos visigodos, que son los que supuestamente recuperan ese territorio, pues se quedan o se cambian hacia el Islam para mantener el poder. De aquí podemos señalar sobre todo pues dos ejemplos. Uno lo encontramos en la obra de Julio Valdeón, que muestra que en realidad los islamitas apenas encontraron resistencia en las tierras hispanas. Incluso acordaron algunos pactos con diversos nobles visigodos, como fue el caso de un tal Teodomiro, que poseía grandes dominios territoriales en la región cercana a la ciudad de Murcia. Un sugestivo texto elaborado por el árabe Buyat al-Mutamis pone de manifiesto por el magnate nobiliario Teodomiro, se aviene y se somete a capitular, aceptando al patronato y clientela de Alá, con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos. U otro ejemplo es, este proviene de Historia del Poder, de José Luis Villacañas, donde muestra que más de 300 líderes visigodos van a ver al califa en Damasco para que les reconozca sus tierras y se puedan quedar en las zonas musulmanas. Es decir, los visigodos abandonan a Don Rodrigo y se convierten en masa al Islam. Incluso un último ejemplo lo encontramos esta vez por la familia del Banu Qasi, que es en los territorios del Valle Medio del Ebro, entre los siglos 8 y 10, pues serían controlados por Banu Qasi, que literalmente significaban hijos de Casio, donde Casio era un noble visigodo que gobernaba esa región de España antaño. De aquí, pues lo que vemos en parte es que es por una parte conflictivo hablar de esta idea de que existía unos visigodos que son expulsados y que luego comienzan a recuperar su territorio cuando muchos de esos visigodos se quedan en ese territorio. Por lo tanto, cuando un visigodo está luchando contra los musulmanes, en parte no está luchando solo contra los musulmanes, sino también contra algunos de esos visigodos. Esto en concreto, pues como dice un poco José Luis Villacañas en una conferencia de la Universidad de Carlos III sobre la historia y aspectos del devenir hispánico, pues decía que hablar de musulmanes frente a godos es un problema gravísimo porque es no comprender la continuidad del vivir histórico de las relaciones entre el poder de las ciudades y el poder central del califato. Esto por un lado. Luego, por el otro, la otra razón por la que tampoco es del todo adecuado hablar, o por la que es inconsistente hablar de esta reconquista, es porque esos pueblos que empiezan, además, esta reconquista, pues no son del todo visigodos, no tienen un origen completamente visigodo. Para esto tenemos que entender que los núcleos que realmente se resisten a los musulmanes y que empiezan pues este proceso de expansión son principalmente tres: los astures, los vascones y la marca hispánica. Los astures, que estarían situados más o menos en la actual región de Asturias, pues realmente la mayoría de aquella población eran astures, que como decíamos antes eran población autóctona. En concreto, Gonzalo Fernández de la Universidad de Valencia pues dice que Pelayo, que es el famoso noble visigodo, era en realidad el único visigodo y es el que pediría ayuda al resto de astures. Es decir, que por un solo visigodo realmente es complicado hablar de una reconquista completamente visigótica cuando tienen muchísima ayuda de población autóctona que posiblemente realmente se moviesen más por otro tipo de motivaciones, como quizás motivaciones económicas en vez de por esa ideología legitimadora. Esto desarrollaremos un poco más en detalle en la siguiente línea. Además, hay muchas crónicas también donde se apoya esta idea de que realmente pues esa población estaba habitada por astures y no por visigodos, o que no hay realmente muchos visigodos. El segundo núcleo que se resiste son un poco los vascones, que estarían situados alrededor de Pamplona y que surgen aproximadamente en 778. Y de esto pues también muestra el propio Julio Valdeón que tenían estructuras de un tipo gentilicio y que eran poblaciones también relativamente autóctonas. Principalmente, entre otras razones, porque estaban más ubicados en las montañas
igual que ocurría con estas poblaciones autóctonas. El último núcleo que se resiste y que también intenta avanzar es la marca hispánica. La marca hispánica, en este caso, surge en realidad de Francia, de Galia, y es creada por Carlomagno en 795 para ser una barrera frente a los omeyas, que estaban avanzando pues, por Al-Ándalus, y que Galia, al ver que se acercaban bastante al norte de España, pues deciden implantar pues, una barrera que llaman la marca hispánica para evitar que les conquisten también a ellos. Esta población en parte pues, estaba formada por gente de Galia y por población autóctona que encontraban en aquella época. Por lo que es verdad que lógicamente, posiblemente hubiesen algunos visigodos, pero también habría muchos que no lo fuesen. Entonces es dudoso hablar si realmente esto es una recuperación completamente visigótica, cuando en este caso, por ejemplo, pues era más como una defensa propia, incluso de Galia, más alguna población autóctona que estuviese en aquella zona. Por tanto, en general es como inconsistente hablar de este término, por un lado, por esa falsa huida de los visigodos, porque muchos se mantienen, y porque esos que comienzan realmente esa recuperación, pues no son del todo visigodos. La última razón por la que no es un término científico el término de la Reconquista es porque es un término sobreabarcador. Y con esto lo que queremos decir es que al final Reconquista no se nos aclara de qué. Porque de todo el territorio es complicado cuando hay distintas características tan distintivas. ¿Qué características van a ser estas? Pues que son realizadas por distintas sociedades, que ocurren frente a distintas poblaciones, que ocurren en distintos territorios y en distintas épocas, y que tomaban distintas formas. Entonces, claro, reducir la complejidad de este proceso a una sola palabra es bastante conflictivo y hace que al final pues, no sea nada claro ni nada concreto, que era una de las características que buscábamos en esos términos científicos. Primero, son realizadas por distintas sociedades. Esto ya lo veíamos un poco antes cuando explicábamos cuáles son los territorios que comienzan pues, esta empresa, que podría ser pues, los Astures, el reino Astur por un lado, el reino de Navarra por otro, la marca hispánica, pero es que después surgen otros, como el reino de Portugal, el reino de Aragón. Y es importante entender que realmente no estaban tampoco completamente unidos. Vemos que a veces habían conflictos internos. Uno de los más famosos es quizás la guerra entre Pedro I y su hermanastro, pero también habían otros, había numerosos conflictos. Al final, una de las razones o una de las causas por las que también se movían estos territorios era por la de ganar más terreno y por la de ganar mayor botín, y eso, pues, si podía implicar arrebatarle algún territorio a otro reino cristiano, pues se iba a hacer. Por otro lado, también eran como conflictos o procesos que ocurrían frente a distintas poblaciones, es decir, no era un cristiano frente a un musulmán. Primero por la razón que veíamos antes, porque los musulmanes, pues muchos incluían también visigodos, convertidos. Pero por otro lado, porque también, incluso dentro de esas propias estructuras musulmanas, pues iban cambiando bastante en el tiempo y se iban formando por distintas poblaciones. Habían bereberes, estaba la dinastía de Omeya, estaba el imperio almorávide, el imperio almohade, y habían distintos reinos taifas que se iban partiendo. Es decir, no ocurría frente a un único territorio unido, sino que eran más bien como guerras a veces independientes o una a una, como por ejemplo ocurría sobre todo durante la ruptura de reinos taifas. Los reinos taifas pues eran reinos independientes musulmanes que estaban gobernados de forma independiente y no como por ejemplo durante el imperio almohade o el imperio almorávide, que sí que había pues un jefe mayor durante los emiratos o los califatos. En tercer lugar, es un término sobreabarcador pues porque ocurría en territorios muy distintos y en épocas muy distintas. Esto es propio de que sea un evento que supuestamente dure 8 siglos y que ocurra durante una parte de población tan grande. Eso hace que, lógicamente, pues haya territorios que se conquistaron en épocas muy distintas y en momentos demasiado diferentes, como para considerarlas todas bajo una misma palabra. Y por último, pues que eran procesos que tomaban bastante distintas formas. Esto en parte ocurre porque si miramos, por ejemplo, la acción de reconquistar en la RAE, pues alude como a una operación de guerra, algo que sea conflictivo, pero esto no tenía por qué ser el caso. Por un lado encontramos como, por ejemplo, habían efectivamente operaciones de guerra, pero por otro lado, como no las había, y esto podía incluir pues repoblaciones de territorios desérticos. Uno de los más famosos pues, podría ser quizás el del Duero. El del Duero es verdad que en un inicio sí que es conquistado por los bereberes principalmente,
Pero en el momento en el que los bereberes ven que sus hermanos o una civilización parecida en el norte de África necesitaban ayuda, pues cogen y bajan hacia África y dejan ese territorio desierto, que luego es repoblado por los cristianos sin encontrar ahí ninguna operación de guerra, porque no había nadie, estaba una zona desierta. Y como ese hay algún otro ejemplo. Y luego por otro lado vemos como por ejemplo algunos de esos reinos taifas de los que hablábamos antes pues pagaban parias a distintos reinos cristianos para que no les atacaran. De aquí pues vemos cómo en realidad no era una operación de guerra porque sí. O sea, es decir, los cristianos a veces podrían haber atacado quizás a esos musulmanes, pero deciden no hacerlo porque ven cómo les sale más rentable o cómo tienen mayores intereses económicos para que les paguen ciertos impuestos y poder mantenerse en aquella zona. De ahí vemos que realmente no era siempre una operación de guerra, sino que a veces eran más operaciones independientes, no era como una empresa que fuese o primase sobre todo. De aquí vemos que estos términos, o estos procesos, perdón, son como demasiado distintos como para abarcarlos bajo una misma palabra y por lo tanto a veces sería mejor analizar cada uno por separado, reconquista de tal zona o reconquista en tal momento, y no quizás esta idea de intentar abarcarlo todo bajo un mismo proceso, porque en todo caso si queremos aludir a toda esta época, pues podríamos, como ya veíamos al principio de esta línea, llamarlo de otra forma, edad medieval hispana o edad medieval ibérica, antes que reconquista. Con eso resumimos un poco que la línea en realidad, pues es decir, que el término no es científico, por un lado porque es un término ambiguo, debido a todas las definiciones y todas las acepciones que tiene, por otro porque es inconsistente, porque no cuadra realmente con la definición que parece darnos su etimología, y en último lugar porque es sobreabarcador, porque no es un término concreto, porque realmente refiere a demasiado y no queda claro a qué nos quiere redirigir realmente o cómo esos distintos procesos comparten algo en común. La cuarta y última tesis responde a la pregunta ¿cuál es el objetivo de la historia? Para intentar responder a esta pregunta podemos fijarnos en algunas obras históricas, en algunos libros de texto que hablan sobre la historia y ver que más o menos lo que intentan es reconstruir lo que sucedió de la forma más objetiva posible. Es decir, no intentan quedarse solo con la versión del ganador, que podría ser pues, un error para ver la historia de una forma sesgada, porque simplemente nos estaríamos quedando con la interpretación de quién ha ganado, que siempre pues, va a tender a contarla de una mejor forma de lo que ha sucedido. No vamos a ignorar partes esenciales o algunas evidencias históricas en favor de otras, o no vamos a reducir un fenómeno a solo una perspectiva, por ejemplo. Igual que no analizaríamos, por ejemplo, pues el Imperio Romano solo en base al número de la población o solo en base a la economía, sino que tenemos que atender a distintas perspectivas o distintos tipos de análisis para poder entender de forma completa un fenómeno histórico y poder retratar de la manera más objetiva posible lo que sucedió en aquel instante. Por ello que en general podríamos decir que la historia lo que va a intentar es determinar de la forma más certera posible qué sucedió realmente en cierto momento. Y para ello pues va a recurrir a fuentes, va a recurrir a rastros, va a tener que hacer a veces un trabajo lógico, inferencias y multidisciplinar y lo más completo posible para tratarlo de la forma pues más completa. En base a esto lo que vamos a intentar exponer en esta línea es que siguiendo esta lógica pues la reconquista pues no nos ayuda a cumplir este objetivo de la historia, porque la reconquista no nos ayuda o no representa la realidad histórica. ¿En cuanto a qué o cómo no la representa? En cuanto a las tres dimensiones principales. Una primera dimensión social conceptual relacionada con cómo eran esas relaciones entre los cristianos y musulmanes. Una segunda dimensión más psicológica, ideológica, relacionada con los motivos que dieron lugar a ese proceso. Y una tercera dimensión que sería una dimensión bélica conflictiva que hablará un poco más sobre cómo fueron esos procesos y qué es lo que parece decirnos la palabra reconquista y qué es lo que pasó en realidad. Vamos a empezar primero por la dimensión social conceptual. La dimensión social conceptual va a hablar sobre todo sobre esta relación cristiano-musulmana. ¿Y qué es lo que parece implicarnos la palabra reconquista? Que uno, había como un conflicto entre por un lado los cristianos y por otro los musulmanes, o sea que ya vemos que implica como la agresividad o
un conflicto entre unos y otros más o menos permanente, y por otro lado esta idea de que efectivamente existía como un grupo que podemos considerar como los cristianos, un bando, y otro bando que eran los musulmanes, como dos unidades. Esto tiene dos problemas. Por un lado tiene ese problema de que los cristianos y los musulmanes no siempre están enfrentados, o al menos no tanto como parecería indicarnos esta palabra, o esta palabra al menos hace que infravaloremos o no seamos tan receptivos a interpretar pues algunos de esos momentos donde no estábamos tan enfrentados. Y por otro lado, vamos a intentar refutar esa idea de que existía pues, un bando cristiano y otro bando musulmán. Respecto a lo primero, lo de los cristianos y los musulmanes no siempre están enfrentados, podemos decir principalmente tres cosas. La primera, como ya hemos explicado un poco en alguna otra línea, el origen visigodo de Al-Ándalus. Es decir, no podemos a veces hablar de cristianos versus musulmanes cuando es que son los propios visigodos los que a veces son los que poblan algunos de esos sitios donde están los musulmanes. Es decir, aunque los musulmanes conquisten esa parte de la península ibérica, hay muchos visigodos que se convierten y se quedan bajo el Islam. Luego no es realmente una relación pura de cristiano versus musulmanes cuando los territorios del norte intentan recuperar estos territorios. Respecto a esto, ya nos presenta alguna evidencia José Luis Villacañas en su libro Historia del Poder Político, donde expone que, hacia el 714, el caudillo Musa se embarcó para entregar la nueva tierra de Al-Ándalus a su califa. Un historiador árabe fiable, Ibn al-Qtiyya, descendiente de godos viticianos, en el siglo XII recuerda que con él marcharon 400 hijos de reyes godos dispuestos a jurar fidelidad al califa Suleimán. Se trataba de legalizar lo que había sido una campaña no oficial de conquista y de garantizar los patrimonios de los aliados godos. En efecto, Hispania no había sido tomado bajo declaración de yihad o guerra santa. Otros ejemplos famosos podrían ser Teodomiro en Murcia, que era un rey godo que se queda bajo el dominio o bajo la influencia musulmana con su territorio, o Banu Qasi, que literalmente significa hijo de Qasi, que era Casio, que era un rey godo. Segunda razón por la que no siempre están enfrentados, porque vemos cómo hay coexistencia muchas veces cristiano-musulmana durante la Edad Media, es decir, durante este proceso. Y esto se ve sobre todo cuando los cristianos, los territorios del norte, incluso si es verdad que conquistan y recuperan algunos de esos territorios, pues no expulsan directamente a los musulmanes, sino que muchas veces pues repueblan esos territorios con los musulmanes. Si realmente hubiese sido un conflicto tan tenso, pues quizás esto no se habría hecho del todo. Ejemplos de ello lo encontramos en el libro de Valdeón, podemos citar algunos, como que en Toledo subsistió buena parte de la numerosa población musulmana, aunque lógicamente pues algunos islamistas se vieron obligados a abandonarla. O la ciudad de Salamanca se dijo que estaba constituida por varios distritos diferentes, ya se trataran de individuos mozárabes, francos, castellanos, toreses, bregancaínos, portugaleses o serranos. En otro fragmento, en la página 106, donde habla de la ocupación de Zaragoza, expone como que pese a todo, entre dichas posiciones y los dominios islámicos, ubicados todavía en el valle del medio del río Ebro, había amplios espacios desérticos y los territorios tomados a los musulmanes se denominaban Tierra Nueva, pues buena parte de la población islamista permaneció en sus localidades. O, por último, hablando de la repoblación de las Islas Baleares, de todos modos, una parte de los antiguos habitantes musulmanes permanecieron en las Islas Baleares. En el caso de la isla de Mallorca se calcula que siguieron viviendo entre 10 y 12.000 musulmanes. Punto de todo esto es que incluso si fuese verdad que durante gran parte y durante esos conflictos, pues lógicamente hubo batallas, pues también es verdad que hubo cierta coexistencia o cierto convivir entre los cristianos y musulmanes. Aunque no fuese un convivir activo, fue uno relativamente pasivo, pero existió. Y por último, también podemos hablar un poco de cooperación, esto es quizás lo que menos, pero también vemos algún ejemplo. El más claro es quizás con la Escuela de Toledo, que inaugura Alfonso VI en el siglo XII, y donde incluye pues, tanto judíos como cristianos como musulmanes para hacer traductores y para contribuir a esta escuela. Por tanto, vemos que esta primera parte de la dimensión social conceptual de una relación de cristianos frente a musulmanes, pues quizás, incluso aunque sea en general válida, pues hay muchos casos en los que nos vale la pena considerar los otros casos para tener esa perspectiva de la que hablábamos antes, la perspectiva más completa posible. Por otro lado, el segundo punto es que esto de hablar de un bando cristiano frente a un bando musulmán, pues puede tener problemas. Vamos primero con el bando musulmán, por ejemplo. Para empezar, tenemos que entender que aproximadamente cuando ya ocurre
la conquista musulmana, pues ahí ya habían bastantes tensiones. ¿Entre quiénes? Pues entre la aristocracia árabe, los yemeníes y los caisíes, principalmente. Estos grupos pues, eran distintos grupos que se encontraban por el norte de África y entre ellos ya había bastantes conflictos. Y muchos de estos pues, pueblan a su vez cierta parte de esa población. Un ejemplo, por ejemplo, de algunos de estos conflictos podría ser la revuelta bereber. La revuelta bereber es un conflicto que ocurre en el norte de África entre cierta población árabe y los bereberes, que obliga a que muchos de los bereberes que estaban en la cuenca del Duero, pues que tengan que literalmente abandonar la península ibérica para ir o regresar al norte de África y volver a ayudar a sus hermanos a luchar contra los árabes. O sea que ahí ya vemos cómo había bastante pues, inestabilidad, no había un bando como tal. Y luego esto donde se ve a través de toda la conquista es más claro en las estructuras políticas que tienen. Es decir, pues cómo pasan de distintos imperios con distintas etnias a otros imperios con distintas etnias. Por ejemplo, cómo empiezan con un emirato que progresa hacia un califato, que luego se rompen reinos taifas y luego pues vuelve a ser adherido por un imperio almorávide, otro imperio almohade y luego progresa a otros reinos taifas. Pues cada vez que se rompen estos reinos taifas ya designa cómo no había un bando realmente y cómo habían distintas unidades compuestas por distintas etnias. Porque como volvemos a repetir, pues los almorávides, los almohades, los yemeníes, los bereberes, los árabes y los caisíes, pues eran realmente poblaciones que en muchos casos tenían conflictos. De hecho, como veremos más tarde, hay incluso razones para pensar que hubo parte de razón por la que ocurrió la Reconquista, que fue una caída, que fue propia inestabilidad dentro de estos grupos, porque dentro de estos reinos taifas y dentro de estos imperios, pues había muchísimos conflictos internos que ya no solo se quedaban meramente en conflictos ideológicos, sino que realmente pasaban a conflictos violentos y armados. Y por otro lado, respecto al bando cristiano, pues encontramos un caso relativamente similar. Como si recordamos un poco las otras líneas, podemos ver que los territorios o los reinos que empiezan principalmente esta empresa pues son pues, el reino Astur, el reino de Navarra y la marca hispánica. Y estos reinos pues eran independientes, realmente las poblaciones autóctonas en cada una de estas zonas pues eran distintas, también tenían cierta población pues francófona, porque habían algunos de Galia que venían a la marca hispánica, es verdad que había algunos visigodos que también habían emigrado, entonces eran reinos un poco independientes, y esto en lo que se transforma, o en lo que repercute, en lo que sobre todo se ve un poco, pues son en guerras civiles que vemos que ocurren, entre por ejemplo pues la corona de Castilla, entre Pedro I y su hermanastro, entre Castilla y Portugal, que son guerras o conflictos internos que vemos a lo largo de este proceso. O por citar incluso algún otro ejemplo del propio Julio Valdeón, él mismo expone que la España cristiana, sobre todo en periodos pues, como del siglo XI al siglo XIII, no estaba en aquellos tiempos ni mucho menos unificada, pues contaba con un variado mosaico de núcleos políticos, desde el Reino de Galicia hasta el Condado de Barcelona, pasando por los reinos de León, Castilla, Navarra y Aragón. Entonces también pues, reducir todos esos bandos a uno solo pues, a veces puede hacer que no entendamos bien ese proceso histórico y que no podamos pues, tener ese conocimiento lo más certero posible de lo que ocurrió realmente. Ahora, el segundo argumento sería más bien el de dimensión bélica conflictiva. Es decir, ya hemos visto cómo pues, esta palabra puede no representar de forma adecuada las relaciones sociales. Ahora vamos a ver cómo puede no darnos una impresión precisa sobre cómo fueron estos procesos de conquista o de expansión, sobre todo. Y es que hablar de reconquista, el propio verbo reconquistar en la RAE, ya eluda una operación de guerra, es decir, una operación armada o mediante la fuerza, que sería de los cristianos hacia los musulmanes. ¿Cuál es el problema? Hay dos principales problemas. El primero es que muchas veces el hecho de que puedan pues, avanzar y expandirse por el territorio de la península ibérica se debe más a la parte negativa de los musulmanes, es decir, a que no cooperaban mucho entre ellos y cada vez había muchos conflictos internos, que quizás al papel de los cristianos. Y luego, por otro lado, que muchas veces pues simplemente los cristianos tienen que avanzar, es decir, no hay nadie que los detenga, porque lo que hacen son repoblaciones, que esto es un poco lo que veíamos antes con esto de la cuenca del Duero. Entonces, lo primero, los conflictos internos o la caída, entre comillas, del imperio o de la civilización musulmana en muchos casos. Esto se debe en parte a distintas razones. Se ve a que había muchísimas etnias distintas,
Como decíamos antes, pues habían visigodos convertidos, bereberes, árabes, omeyas, almorávides, almohades, y como muchas veces también habían pues distintas estructuras políticas, como esto de los imperios, esto de los reinos, los califatos, los emiratos, que hacía que cada grupo, o que había muchos grupos internos con distintos intereses, de gobernar y de controlar el poder para obtener para sí los mayores beneficios económicos y sociales. Algunos ejemplos entonces de algunos disturbios que comienzan a ver, pues pueden ser, por ejemplo, esto viene también en el libro de Julio Valdeón, como en la página 81 dice: el panorama de la península ibérica experimentó un cambio sustancial hacia mediados del siglo XI. El califato de Córdoba desapareció en el año 1031 después de una larga etapa de guerra civil en las tierras de Al-Ándalus. En ella participaron grupos muy diversos, desde los árabes hasta los bereberes, incluso también los eslavos, casi todos enfrentados entre sí. A partir de entonces, la España musulmana se fragmentó en un variado mosaico de reinos de taifas o banderías. Es decir, aquí ya estamos viendo cómo el hecho de que hayan tantos cambios de estructuras políticas normalmente no es porque lo decidan de forma amigable, sino que muchas veces es porque hay pues, grandes guerras civiles, hay distintos poderes que quieren hacerse pues, con el cargo mayor, y eso implica que haya bastantes guerras y desestabilizaciones a largo plazo. Y de entre todas estas estructuras políticas, quizás las que sean más conflictivas son precisamente las tardías, que coinciden con el mayor declive de esta civilización árabe, y que son el reino de las taifas, que eran reinos independientes, bastantes, normalmente alrededor de 12 o 13, y que solían tener bastantes conflictos propiamente entre las taifas y luego también entre los distintos imperios que había, como por ejemplo el almohade o el almorávide, con algunas de estas taifas. Un historiador que relata bastante bien esto es Hamad Ben Abud, que explica un poco los conflictos que había. Por ejemplo, nos dice: la tercera categoría de guerras eran las guerras internas entre las grandes taifas, como la guerra entre Badajoz y Sevilla. Estas guerras eran de las más sangrientas. Sin embargo, ningún reino de taifa era lo suficientemente fuerte como para reunificar a Al-Ándalus, y esto produjo un desgaste continuo. Otro ejemplo pues sería: la cuarta categoría era la de las guerras entre las grandes taifas como Sevilla y las pequeñas taifas como Silves, Ronda y Algeciras. Estas guerras reflejan la política expansionista de las grandes taifas como Sevilla, cuyo territorio aumentó progresivamente incorporando a pequeñas taifas del Algarve, pero también otros de gran peso simbólico, como Córdoba, ex capital del califato omeya. O otro tipo de categoría eran entre las pequeñas taifas, como por ejemplo Granada y Málaga, que contribuyeron a aumentar las presiones sobre las taifas sin resolver el problema de orientación general del dominio de Al-Ándalus. Es decir, como vemos, había muchísimos conflictos internos entre sí que al final causaba que no hubiese ningún tipo de resolución. Y por otro lado, aparte de estos conflictos, pues hablábamos de otro tipo de operación no violenta de guerra mediante la cual se recuperaban los territorios, que eran las repoblaciones y las operaciones de prolongamiento, o algunas formas con las que prolongaban la guerra los cristianos o esa situación. Por ejemplo, vemos como repoblación la cuenca del Duero que comentábamos antes, en la que debido a esta revuelta de los bereberes pues tienen que bajar hacia el norte de África y se queda el territorio prácticamente desierto. Y con el prolongamiento nos referimos a cómo hay muchos casos donde los cristianos pues hacían pagar a distintos reinos taifas parias con el fin de asegurarles que no les iban a conquistar. Es decir, aquí se ve cómo realmente tampoco había una presión inmediata de estos bandos cristianos por conquistar inmediatamente los bandos musulmanes, sino como muchas veces pues preferían prolongar el conflicto porque realmente les interesaba más el poder socioeconómico que podían adquirir gracias a que pues esos árabes les mandaban dinero, les mandaban pues metales preciosos que podían conseguir a través de sus contactos en África, etcétera, que les eran más convenientes que esa conquista. Y esto pues, nos hace de nuevo tener realmente una comprensión mayor que si simplemente reducimos todo este conflicto a pues, cristianos contra musulmanes que están peleándose continuamente. Y por último, la última dimensión que se ve afectada por esta palabra sería la dimensión ideológica psicológica. Y esto está relacionado sobre todo con la segunda línea que comentábamos, que era esta línea de hablar de reconquista como una ideología mediante la cual los territorios cristianos del norte
se habrían expandido hacia el resto de la península ibérica en afán de reconquistar, sea verdad o no, pues un territorio que supuestamente les habría pertenecido, independientemente de que fuese verdad. ¿Cuál es el problema de poner un sobreénfasis que quizás pone esta palabra en esta ideología? Que estamos reduciendo muchos otros motivos o muchas otras motivaciones que realmente quizás fueron más importantes. ¿A cuáles nos referimos? Pues, por ejemplo, entre otras, quizás la más importante sea la socioeconómica. Con esta queremos referirnos sobre todo a que habían intereses por conseguir botines, por conseguir dinero, es decir, por hacerse con un poder económico, por conseguir más tierras que les darían más territorio, más sitio donde podrían pues, construir ciudades, obtener recursos materiales que les daría también en parte poder político y también esa mejora social que vendría acumulada por estas dos. Además, tenemos que tener en cuenta que hay historiadores que enmarcan estas sociedades como sociedades que estaban en sociedades feudales. Por ejemplo, Francisco García Fis pues, dice que desde este punto de vista será la consolidación en los espacios norteños de unas determinadas relaciones de producción, las propias de las sociedades feudales, las que reactiven la colonización, dinamicen la expansión política y proyecten en forma de conquista militar la agresividad del feudalismo hacia el exterior, es decir, hacia el espacio político andalusí. Es decir, que solo gracias a que pues, esos espacios norteños, una vez que echan un poco a los musulmanes que venían, pues gracias a que instauran una especie de sociedad feudal, es la razón por la que quizás comienzan entonces a expandirse hacia el resto de la península ibérica y no quizás tanto por un afán simplemente de reconquistar algo que les perteneciese o no. En general, lo que vemos con esta línea es que quizás la palabra reconquista pues nos desorienta un poco a la hora de comprender de la forma más adecuada este conflicto, porque nos desorienta un poco en cuanto a la dimensión social conceptual que tiene, porque no nos imaginamos de forma adecuada cómo sería la relación a partir de esta palabra. De la misma forma pasa algo parecido con la dimensión bélica conflictiva, porque nos hace parecer que hubo una guerra constante cuando en realidad no fue el caso. Y lo mismo sucede con la dimensión psicológica e ideológica, porque pone un poco de énfasis de más en quizás esa causa de reconquistar algo que les perteneció, cuando quizás las motivaciones eran pues, más materiales y más económicas. Muchas gracias, André, por tu comunicación de estas argumentaciones persuasivas sobre la Reconquista desde el análisis dialógico intencionalista. Y muchas gracias por el rigor que has demostrado, por el conocimiento historiográfico que has exhibido y por la precisión conceptual y de ideas que has manejado. Hasta la próxima.